Bienvenidos a la iglesia. Los miércoles son de oración a las 6 p.m. de manera presencial y a las 7:30 en línea. Conéctate y oremos unos por otros. La iglesia no se detiene. Nuestro grupo en línea continúa mediante Zoom los días jueves a las 7 p.m. Invita a tus amigos. Ya puedes traer tus donaciones de víveres no perecibles para el Banco de Alimentos. Seamos de bendición para nuestra ciudad. Buenos días, bienvenido un domingo más para poder recibir la palabra de Dios. Yo quiero compartirles un tema muy bonito que es el favor de Dios. Muchas veces nosotros nos esforzamos demasiado por cumplir nuestros sueños, nuestras metas, o porque anhelamos simplemente algo en la vida para prosperar o a veces uno se esfuerza demasiado. Y no estoy diciendo que tú no te esfuerces, porque es muy importante uno ser esforzado para poder lograr ciertas metas o lo que deseamos alcanzar. Simplemente me estoy refiriendo que a veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, ¿sí? A lo que da nuestra inteligencia, a lo que avanzamos, a lo que hemos investigado, a lo que hemos visto que hacen otros. Pero hay algo muy importante que nosotros nos estamos olvidando, que es poner cada uno de sus sueños y esos anhelos en las manos del Señor. El tema, como les decía, es el favor de Dios. Hay veces que nosotros nos esforzamos demasiado y con solo a veces poner estos sueños, estos anhelos en las manos de Dios, pues viene el favor sobre nuestras vidas y todo se cumple. A pesar de que hayamos esperado tantos años o hayamos luchado tanto por un sueño, cuando tú tienes el favor de Dios, esto se puede cumplir al instante. El versículo que quiero en este día recalcar es Romanos 9:16. Y la palabra de Dios dice así: así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Miren, la palabra de Dios es tan espectacular que nos enseña, nos guía, nos indica. Entonces es importantísimo cómo obtener, vamos a ver cómo podemos nosotros tener el favor de Dios. ¿Sí? Nosotros a veces decimos, ¿por qué será que yo quiero avanzar o he batallado tantos años, no he avanzado, sigo en el mismo lugar, no sé por qué otros prosperan? Y a veces uno está mirando a los vecinos o a tal persona o algún personaje que sale en la televisión o en el internet, en las redes sociales, y usted dice, ¿por qué esas personas sí prosperan? Y yo que he esperado tantos años, que me he esforzado, que he luchado, que he batallado, no me está llegando esto que yo anhelo. A veces he dicho al Señor, necesito, pero quizá tu corazón no ha depositado totalmente ese anhelo de tu corazón en las manos del Señor. ¿Sí? Pero sabían que cuando Dios pone la mirada en ti es cuando viene directamente el favor hacia tu vida, ¿sí? Pero ¿cómo ese favor de Dios es tan especial que lo que ocurre es un proceso de aceleración en tu vida, ¿sí? Si de pronto hoy no tenías algo y has estado delante del Señor, procurando estar delante del Señor, procurando leer la palabra, resulta que de un rato al otro las cosas del Señor se dan, porque el favor del Señor está sobre tu vida, ¿sí? Entonces, quiero que veamos la historia en este caso de Moisés. Si usted quiere, puede irla a ver en Éxodo 3. Dice que Moisés tenía una promesa, pero después de lo que él vivía en Egipto y se fue hacia el desierto, dice que él se casó y él estaba como un pastor y estaba cuidando ovejas, y no eran precisamente sus ovejas, eran ovejas de su suegro, ¿sí? Y dice que él estaba, me imagino que acordándose de lo que el Señor le había dicho, que alguna vez él iba a ser el libertador. De hecho, a él también fue liberado de la muerte cuando quisieron matar a los bebés en Egipto. Pero resulta que él fue liberado y también él iba a libertar al pueblo de Israel. Pasaron años, estaba ahí como trabajando normalmente como pastor. Pero llega el momento donde el Señor se le aparece a Moisés y le dice, este es el momento, este es el tiempo, ¿sí? Y este es el momento donde vamos a cumplir tu promesa. Es decir, el favor del Señor había llegado sobre la vida de Moisés. Moisés quizá había dicho, pero ya han pasado años, ¿sí? Si usted lee las escrituras, ahí decía que él es tardo para hablar, que él nunca ha estado al frente de algo, que él no tiene liderazgo, que él no sabe cómo va a sacar un pueblo adelante. Pero sin embargo, él tenía
lo que los demás no tenían. Tenía el favor de Dios, el favor para poder libertar a su pueblo, al pueblo de Israel, porque Dios había dado esa promesa de que él iba a libertar a ese pueblo, que iba a sacar de Egipto a Israel. Eso quiere decir que él iba a hacer cosas grandes. Y solo lo podía lograr con el favor de Dios. Entonces, cuando usted tiene el favor de Dios, usted puede avanzar, ¿sí? El favor de Dios estuvo todo el tiempo con Moisés, que pudo liberar al pueblo de Israel, ¿sí? A tal punto que él pudo presentarse donde el faraón y le dijo, ¿sí? Le dijo, el Señor me ha mandado a liberar. Y a pesar de que el faraón no quería, el favor del Señor seguía con Moisés y se logró que el pueblo fuera liberado. Otro personaje, otro muchacho de la Biblia que pasa lo mismo, que es José, ¿sí? José dice que él había soñado que aún sus hermanos le tenían envidia, su familia, y dice que él cayó preso, él estaba en la cárcel, sin embargo él seguía con esos sueños, ¿sí? ¿Saben qué? Pero él procuraba estar en la presencia del Señor. Él aún seguía confiando en el Señor, ¿sí? Había pasado años desde la juventud que él tuvo un sueño para que él llegara el favor de Dios a su vida. Y en ese tiempo de lo que tuvo el sueño hasta que llegue el favor del Señor, él fue procesado y madurado. Ese era el tiempo que el Señor había determinado para que él pudiera asimilar el favor que Dios tenía sobre su vida, para poder él, de un momento que él estaba en el calabozo, preso, resulta que Faraón tuvo un sueño y no tenía quien le interprete. Y alguien se acordó el copero del rey se acordó de que había un muchacho que estaba preso y que él podía interpretar los sueños y que solo él podía determinar qué era lo que el faraón estaba soñando. ¿Y sabe qué? Cuando José se presentó delante del faraón, él tuvo el favor de Dios. ¿Sí? Tuvo el favor de Dios. Eso quiere decir que Dios le acompañó en ese momento importante donde empezó a interpretar los sueños del faraón. Y de estar preso en el calabozo como alguien donde José de pronto sentía que sus sueños estaban frustrados, que lo que él había soñado nunca se iba a cumplir, incluso se encontraba preso, sin esperanzas. Resulta que llega un momento donde el favor de Dios llega y lo levanta, ¿sí? Cuando el favor del Señor llega, o sea, todo hay un aceleramiento en las cosas y en las bendiciones que Dios tiene para la vida de cada una de las personas. Y también quiero contarles la historia de otro personaje de la Biblia, que en este caso vamos a hablar de Daniel. Dice que Daniel también se encontraba en el foso de los leones, ¿sí? Y también tuvo el favor del Señor. Miren el Señor qué bueno que es. Cuando el Señor mira a las personas, mira el corazón de las personas, ¿sí? Está mirando, está viendo cómo está aún que pase tanto tiempo, está mirando que están confiando en el Señor. Y el Señor es quien determina si es el tiempo para que el favor que tiene para su hijo llegue a esa vida y pueda avanzar y alcanzar esas metas, esos sueños que tenía planificado. Dice que Daniel estaba en el foso de los leones, ¿sí? De pronto viene el favor de Dios. Los leones no lo devoraron, ¿sí? Estaba Dios mismo a su favor, al favor de su vida, y porque tenía un propósito aún también Daniel en medio de toda esa fosa que estaba de los leones. Y dice que al otro día el rey se sorprendió de ver que nada había pasado y que un día que estaba en la fosa, al otro día lo vemos que el rey da el mandato, da la ordenanza de que en vista de todo lo que pasó, porque vio que Daniel había confiado en su Dios, que ahora todo el pueblo tenía que adorar y que alabar al Dios de Daniel. Miren, el Señor es bueno, ¿sí? El Señor empieza a trabajar en tu vida de una manera que uno le sorprende totalmente. A veces usted piensa que el Señor te ha abandonado, que el Señor no te ha bendecido, que el Señor solo bendice a otras personas, que el Señor no te ha dado palabra, que el Señor, que has estado oyendo o conociendo la palabra de Dios y aún no ves las bendiciones sobre tu vida. Quiero que sepas que llegará el momento en que el Señor mire tu corazón, mire cuánto tú oras a Él, mira cuánto tú confías en Él, y llegará el momento
momento en que el favor del Señor llegue a tu vida y tu vida sea bendecida de un día para otro. Que cuando tú esperaste tantos años pensabas que nunca iba a pasar, pensabas que al caminar así ibas a envejecer y no ibas a encontrar ese sueño, esa promesa o esos anhelos que tenía en corazón, pero viene el Señor y en un instante te provoca todas esas bendiciones y todos esos anhelos que tú necesitabas para tu vida. Entonces tú no dejes de confiar en el Señor. El Señor es quien te levanta, quien te sostiene, quien te sustenta y quien va a poner, ¿sí?, su mirada en tu vida. Entonces hay personas que todavía están batallando, ¿sí? Porque decíamos, no prosperamos, estoy estancado. De hecho, a veces decimos, ¿por qué habré nacido en esta ciudad? ¿Por qué tendré este apellido? ¿Por qué esta familia me habría tocado a mí? ¿Por qué estos papás? ¿Por qué este colegio? Y empezamos a cuestionar al Señor muchas cosas, ¿sí? Pero nuestra mente lo que está es estancada, no está mirando más allá de lo que Dios tiene para tu vida, no está confiando en el Señor, no está procurando estar en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque a veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad. Y así no es lo correcto. Lo correcto es depositar cada una de estas cosas, de estos sueños, en las manos del Señor. ¿Sabes qué busca el Señor? ¿Sí? Y lo que Él está buscando es la paz, ¿sí? Está buscando la misericordia y la bendición para tu vida. Quiero contarles una anécdota. Yo cuando recién me casé, yo viajé a la capital de aquí de mi país porque mi esposo iba a estudiar en la universidad acá, a sacar una ingeniería. Y viví en una ciudad pequeña y al pasar a la capital para mí fue todo tan grande, pero empezaron a abrirse como que mis ojos, mi mente, donde dije, no, aquí puedo hacer muchas cosas que no hay en mi ciudad, y empecé a planear mi vida, tenía ya mis proyectos, mis sueños. Y resulta que nuevamente, después de que mi esposo se graduó, regresamos a la ciudad donde vivía antes y donde es la que ahora vivo, a una ciudad pequeña. Y cuando nosotros regresamos, y personalmente a mí, me acuerdo que para mí fue como devastador. Porque de venir de un sitio grande donde parecía que ahí está toda mi vida, donde parecía que los sueños se van a realizar, donde estaban todas las oportunidades, y vengo a esta ciudad y nuevamente para mí era como retroceder. Y sin embargo yo decía, o sea, ¿por qué el Señor de una ciudad grande me vuelve a una ciudad pequeña, donde la gente no tiene la misma mentalidad, porque mi mentalidad había cambiado, y donde yo quería hacer cosas grandes, pero era como ir contra el resto de personas de esta ciudad, y me sentía estancada y devastada? Incluso a mi esposo yo le decía, yo me regreso a vivir a la capital porque aquí yo veo que no hay futuro. Yo no sé para qué hemos regresado aquí, pero yo me di cuenta que el regresar a esta ciudad, ¿sí?, no era solo para satisfacer mis anhelos, mis gustos, sino era para llegar a los propósitos y planes que el Señor había tenido para mi vida. Resulta que al regresar yo de la capital a mi ciudad en la que ahora vivo, una ciudad pequeña, conocimos del Señor. ¿Sí? Conocimos del Señor, aceptamos al Señor y empezamos a conocer su palabra y empezamos a ver las bendiciones maravillosas que el Señor tenía. Eso quiere decir que tú puedes haber tenido planes en una ciudad, en un sitio específico, en una empresa o en tu misma familia, y resulta que el Señor quizá no te va a bendecir donde tú tenías planeado. El Señor te va a bendecir donde Él tenía planeado para que tu vida prospere, para que tu vida cumpla el propósito, para que tu vida cumpla lo que el Señor quería, ¿sí? Entonces fue así. Luego llegué a entender yo, ahora entiendo por qué el Señor me regresó a la ciudad nuevamente, porque si quizás no me hubiera quedado en la capital, me hubiera demorado quizá en conocerle al Señor o nunca le hubiera conocido. Los planes del Señor eran que yo estuviera al frente de esta cámara y también siguiera compartiendo la palabra de Dios. Esos planes no estaban en mi vida estaban otros planes, pero sin embargo, cumplir los planes del Señor y los propósitos del Señor para mi vida han sido de mucha bendición, de mucho gozo y de mucha alegría. Dice, cuando llegue el momento de Dios, Él pone su favor y nos impulsa hacia el propósito. Yo creo que el Señor, cuando la primera vez que lo recibimos como nuestro Salvador, no entendía mucho.
pero sí fue de mucha bendición el poder conocerlo de Él. ¿Sí? El favor del Señor vino en ese momento en nuestra vida. Y gracias a Dios que he podido cumplir el propósito, que es compartir su palabra, que es compartir su mensaje, y también he podido cumplir con las metas y los anhelos que tenía planeado cuando yo vivía en la capital. ¿Sí? Una de esas metas era tener mi propia empresa y el Señor me ha bendecido con esa empresa. Entonces, cuando tú piensas que estando en un sitio, en una familia, en algún lugar, no pasa nada, ¿sí? Cuando piensas que estás estancado, pues necesitas creerle al Señor, porque el Señor te va a prosperar en el lugar que tú te encuentres. No importa dónde tú estés, el Señor quiere prosperarte en ese lugar, ¿sí? Y aunque parecía aquí una ciudad pequeña, algo donde nadie me iba a ver, ¿sí? Algo, en un lugar donde casi que no es importante, es una ciudad pequeña, y uno piensa, no, aquí yo no voy a salir adelante. Pero el Señor, cuando pone la mirada en tu vida, ¿sí? Cuando pone la mirada en tu corazón, el favor de Dios se acelera y llega a tu vida, y tu vida va a ser bendecida. Así que no te preocupes en el lugar que tú te encuentres. Miren, yo estoy en una ciudad pequeña y el compartir este mensaje a través de las redes sociales puede llegar a sitios donde inimaginables. Uno puede decir, ¿cómo? Que yo pueda estar en un sitio, está en muchos sitios aquí en el mundo. El Señor siempre va a esperar el momento preciso, ¿sí? Para llevar esos sueños que Dios tenía para ti. El momento preciso para que tu vida pueda alcanzar el favor de Dios hacia ti. Dios siempre está pendiente. Él nunca va a dejarte. Él nunca va a darte esa bendición o ese favor cuando tú no estás preparado o cuando no ha llegado tu tiempo. Entonces es importante de que tú estés cerca del Señor. Si tú ya conoces al Señor, abraza su palabra, ¿sí? Lee su palabra, órale al Señor, pon esos sueños en sus manos, pon esas metas en sus manos. Yo sé que el favor de Dios va a llegar a tu vida. El Señor nos muestra, como les había indicado a través de esos 3 personajes de la Biblia, cómo mostró el favor. Quizá parecía que había pasado años, pero el Señor no se olvida de ti. Él nunca se va a olvidar de ti. El favor de Dios llega porque llega a tu vida. Quiero también contarles que cuando tú pones los anhelos y en las manos del Señor y el favor de Dios llega a tu vida, y a veces tú estás buscando las bendiciones en puertas equivocadas, ¿sí? En personas equivocadas, en sitios equivocados. Pero cuando el favor de Dios llega a tu vida, Él abre la puerta que nadie la puede cerrar y abre las puertas indicadas, pone a las personas indicadas, te pone en el lugar indicado, ¿sí? Pone las recomendaciones indicadas. O sea, el Señor hace todo el trabajo, toda la obra, que lo que tú habías estado batallando, el Señor la hace cuando está a tu favor, Él lo hace en un instante. Así de bueno es el Señor. Entonces, ¿por qué no conocer del Señor? ¿Por qué no compartir el Señor para que más personas puedan experimentar ese favor que Dios tiene para tu vida, ese favor que Dios quiere darte para tu vida? Quiero darles otro testimonio en nuestras vidas cuando decíamos que Él abre puertas que a veces son inimaginables o que tú no lo esperabas porque tus sueños, tus anhelos estaban en otra ciudad, porque tú querías hacer otras cosas, porque como seres humanos estamos diseñados para eso, para avanzar, para prosperar, para crecer, pero a veces queremos hacerlo de la manera incorrecta. Me acuerdo que nosotros siempre teníamos plan de tener una casa. Y nosotros ya habíamos comprado la mitad de la casa, en la casa en la que vivíamos a mi cuñada y a mi suegrito. Y resulta que cuando el favor de Dios está sobre ti, por ahí la abuelita de mi esposo le dijo que quería bendecirle con la casa que ella tenía y quería donarle a mi esposo. ¿Sí? Entonces para nosotros eso fue una bendición, o sea, fue una puerta que cuando tú no te estás esperando, si tú estás planificando tener una casa y de pronto Dios te bendice con otra casa, ese es el favor de Dios. Decíamos, solo Dios puede poner en el corazón de una persona darte algo,
¿sí? Y cuando el Señor pone en el corazón de alguien bendecirte, pues eso se cumple, porque eso es algo que el Señor había planificado para tu vida. Miren, el Señor nos ha bendecido de tantas maneras desde el día que le llegamos a conocer y pudimos saber que en sus manos nuestras vidas iban a ser bendecidas, que en sus manos nuestras vidas iban a obtener el favor, íbamos a vivir cosas sorprendentes estando bajo su cobertura. Entonces, ¿cómo no aprender más de Dios? ¿Cómo no compartir la palabra? ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no compartir a otros de ese favor que el Señor tiene para tu vida? Y en Mateo 11:30 dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. ¿Sí? Qué espectacular conocer esta palabra, que cuando usted está cargado, que cuando usted está afligido, que cuando usted está desesperado, mucho más ahora que estamos en una pandemia donde parece que los encierros que aún tenemos los fines de semana, los toques de queda que han impuesto, al menos aquí en nuestra ciudad, hace de que usted parezca de que no vamos a salir de de que vamos a estar todo el tiempo estancados. Pero sin embargo, cuando usted decide depositar esa carga, esa angustia, ¿sí? Esa desesperación, ese algo que no sabe qué, porque piensa que no hay futuro, porque una pandemia aún sigue, porque la muerte sigue acechando. Pero quiero que sepa que, como dice aquí la palabra en Mateo 11:30, cuando usted pone esas cargas en las manos del Señor y usted toma esa carga que Dios tiene para su vida, pues el Señor va a poner el favor en su vida y usted va a tener esas ideas creativas para salir adelante y usted va a empezar a acercarse más al Señor, porque solo ahí usted tiene esperanza, tiene paz y tiene gozo para salir adelante. Como conclusión de todo lo que hoy les he querido compartir, dice que a veces nosotros estamos de gana batallando o tratando de buscar nuestros logros con nuestras fuerzas. Como decía en Mateo 11:30, pon esas cargas en las manos del Señor. No luches más, no batalles más solo. Si tú conoces de Dios, pues, acércate al Señor y deposita en Él esas cargas, ¿sí? No batalles, el Señor está ahí esperándote. El Señor quiere darte su favor sobre tu vida, pero está esperando mirar que tu corazón esté delante de Él, mirando que tu corazón esté obedeciendo a la palabra, mirando de que tu corazón haga su voluntad, para que el favor de Dios se llegue a tu vida. Procura ser diligente en leer la palabra, ¿sí? Procura caminar correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú lees las Escrituras, el Señor te da instrucciones de cómo debes caminar en tu caminar diario para que tú puedas ser bendecido y puedas alcanzar el favor de Dios, ¿sí? Y espera el favor de Dios, porque el favor de Dios tiene que llegar a tu vida si tú has cumplido todos estos pasos. De leer su palabra, de orar, de adorarlo, de bendecirlo, de compartir su palabra, de creerlo, de tener fe, ten por seguro que el favor de Dios va a llegar a tu vida el momento que menos lo esperas, ¿sí? Así como lo hizo con Moisés, mientras él estaba de pastor. Dice que Dios se le asomó por primera vez y le dijo: es tu tiempo de ser el líder que yo había diseñado para que tú seas, para liberar mi pueblo de Israel. Entonces el Señor siempre nos va a bendecir de esa manera. Y si tú que estás mirando este video y tú no has recibido al Señor, yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración para que tú también puedas recibir esas bendiciones y ese favor que Dios tiene para tu vida. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos y repitas esta oración. Gracias, Señor, te doy por este día. Gracias, Padre amado. Hoy quiero recibirte en mi corazón. Hoy quiero decirte que creo en fe y en mi corazón de que tú moriste en la cruz por mis pecados y que tú me has liberado de toda maldad y has perdonado mis pecados. Te doy gracias, Padre amado, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que tú ahora eres un hijo de Dios. El Señor va a empezar a obrar sobre tu vida. Y quiero que tú vayas a una iglesia local o leas la palabra de Dios y conozcas cada vez más del Señor. Y yo sé que tú también vas a ser bendecido.
Te esperamos el próximo domingo. No dejes de escuchar la palabra de Dios, no dejes de orar, no dejes de leer su palabra, no dejes de compartir el Evangelio, las buenas nuevas, y no dejes de compartir los testimonios que Dios hace cada día sobre tu vida. Y comparte ese gozo, esa paz y esa felicidad que solo Dios te da, independientemente de lo que esté ocurriendo en tu vida. Nos vemos pronto. Bienvenidos a la iglesia. Los miércoles son de oración a las 6 p.m. de manera presencial y a las 7:30 en línea. Conéctate y oremos unos por otros. La iglesia no se detiene. Nuestro grupo en línea continúa mediante Zoom los días jueves a las 7 p.m. Invita a tus amigos. Ya puedes traer tus donaciones de víveres no perecibles para el Banco de Alimentos. Seamos de bendición para nuestra ciudad.